¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista correspondiente al día viernes 30 de noviembre del año 2018. Comenzamos echando un vistazo al comportamiento del tiempo para las próximas horas, como también para los próximos días. Tenemos el pronóstico extendido para el fin de semana a modo de establecer o proyectar las actividades. Veamos la temperatura actual 27,4, la sensación térmica se ubica en esa cifra 27,4, la humedad del 52%, se redujo bastante porque esta mañana amanecíamos con cerca del 80% de humedad, la visibilidad es normal de 20 kilómetros, la intensidad del viento 14 kilómetros en la hora y la dirección del viento es sur. Así se mueve Asunción a esta hora de la noche, iluminada ya la capital de la República del Paraguay. Veamos el pronóstico extendido para los próximos días. Arrancamos con el día sábado, probabilidades de lluvia, una mínima de 19 y una máxima de 28. Y para el día domingo, la mínima será de 18 y la máxima de 28 grados. El día lunes, parcialmente nublado, 16 mínima, 25 de máxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Puntos de Vista. Vamos a abordar el caso hoy, al menos vamos a abordar el caso que tiene que ver con la mentalidad depravada. Para tal efecto hemos invitado a la licenciada Leticia Piñanes, que nos visita en esta jornada de viernes. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Y bueno, realmente hoy día en psicología el término depravación ya no se usa más como tal. O sea, se usa más el término de parafilias, llevado eso a congresos internacionales, se utiliza más la palabra parafilia dentro de lo que se habla de trastornos sexuales, ¿verdad? Lo que sería sinónimo de desviación o depravación sexual, ¿verdad? Que se ve muchísimo más en hombres que en mujeres. De cada 10 personas que tienen una desviación sexual o un trastorno sexual, tenemos 9 hombres. Y podemos ver también que películas pornográficas y todo eso están hechos más para hombres que para mujeres. Sí. Perfecto. Licenciada, el tema cuando hablamos de depravación, mentalidad de un depravado, ¿cuál es la dimensión que tiene el aspecto que estamos abordando hoy en cuanto a lo sexual? ¿Mayor fijación a niños o no existe edades para el depravado? Lo mismo, la víctima puede ser una mujer adulta o un hombre adulto. Hay diferentes tipos de desviaciones o de parafilias. Una de las parafilias que se ve más, o el trastorno que se ve más, es la pedofilia, ¿verdad? Que es cuando el depravado sexual, por llamarlo de alguna manera, se estimula sexualmente o se excita sexualmente con niños. Y generalmente son niños que son prepúberes, que todavía no tienen las características de un adolescente. Entonces, ¿qué pasa con este trastorno? ¿Cómo es la mente de un depravado? Sí. La mente de un depravado se excita, se estimula y solamente logra una excitación y un orgasmo con niños, en este caso los pedofílicos, ¿verdad? Y que cada vez estadísticamente van en aumento. Hay hasta clubes de pedofílicos, ¿verdad? Que forman clubes que quieren realmente llegar a convencer de que la pedofilia sea una práctica ya cultural y no un trastorno, ¿verdad? Eso ya, digamos, profundizando el tema. Pero existen otras también parafilias como el voyeurista o el voyeurismo, que es cuando la persona se estimula sexualmente mirando a otras personas desnudas o sus genitales o teniendo prácticas sexuales. Generalmente el voyeurista es el que menos daño causa, digamos, a nivel social, no como la pedofilia, ¿verdad? Que causa muchísimo daño. O sea, realmente un trastorno sexual es un trastorno cuando hay una conducta sexual compulsiva, ¿verdad? Y realmente la conducta es recurrente y la persona está fuera de control. O sea, no puede controlar su impulso sexual y esto le lleva hasta poder cometer una violación. Y a veces
es en contra mismo también de la voluntad del abusador o del depravado, porque el depravado siente mucha angustia, muchas veces no así tanto placer, porque siente también culpa. Entonces, es llevar al acto sexual, digamos, su angustia le produce alivio, pero realmente es una conducta totalmente trastornada y causa muchísimo daño a la sociedad. Claro, claro. Licenciada, hace unos días observábamos en las noticias, por ejemplo, el caso de un ciudadano argentino que a raíz de una serie de denuncias en Ciudad del Este migró hacia la capital del Paraguay, donde tiene también una serie de denuncias de abuso sexual en menores. También conocíamos el caso de una persona que está encarcelada, procesada, que abusaba de su propio hijo. Estas son situaciones que indudablemente ponen en el tapete esa gravedad en la cual estamos sumidos en una sociedad en la que debemos abordar esta cuestión que tiene que ver con los abusos sexuales menores y la pedofilia, entre otros trastornos. ¿Qué pasa por la mente de un pedófilo? ¿Cuál es el error mental que ocurre internamente? Por eso se produce esa enfermedad de tener una mirada sexual al niño. Sí, generalmente lo que ocurre en la mente de un pedofílico es que interpreta erróneamente la realidad y cree que al menor le causa placer las caricias o el acto sexual que él va a cometer con el niño. Muchas veces, a veces las personas confunden lo que es un abuso sexual de lo que es una violación. El abuso sexual no generalmente tiene que haber violencia, sino muchas veces el pedofílico lo que piensa es que al niño le gusta el acto sexual, entonces le seduce con premios, con regalos, tratando de convencerle para comprar su voluntad. Exactamente. A veces le imparte también un poco de miedo para que pueda acceder a ese acto sexual. Pero lo que el pedofílico piensa es que le causa también placer al niño. En realidad lo que le causa es un tremendo trauma que cuesta superar. La mayoría de los pedofílicos o los que padecen algún tipo de parafilia han sido abusados sexualmente en la infancia, han sido maltratados en la infancia, y esos problemas de la infancia muchas veces son la causa de la parafilia, aunque no está bien determinado las causas, porque hay algunos que no han recibido tampoco ningún abuso, pero sí han desarrollado algún tipo de parafilia, ¿verdad? Otro tipo de parafilia que más se ve también es el fetichismo, cuando la persona obtiene esa excitación sexual con algún objeto, ¿verdad? Algún zapato, alguna prenda interior, alguna ropa interior. Entonces, ¿por qué es un trastorno el fetichismo? Porque esa persona solamente obtiene excitación y puede llegar al orgasmo con ese objeto. Inclusive esos objetos llegan a ser protagonistas de su vida, digamos, y le dejan de lado las relaciones con personas, vamos a decir. Entonces, por eso es un trastorno. Ese es otro de los trastornos que se ve muchísimo. O sea, otro de los trastornos que no se ve tanto en nuestro país y tampoco en la gerontofilia, por ejemplo, pero sí se ve en casos menores, ¿verdad? Más se ve la pedofilia. La gerontofilia es tener excitación sexual con gente mayor, ¿verdad? Con ancianos. Que ya ha ocurrido también. Sí, ya ha ocurrido sobre todo con gente que ha cometido asaltos muy violentos, someten a la víctima, en este caso adultos mayores, estamos hablando ya de ancianos prácticamente, incluso en algunas ocasiones se produce después el asesinato de estas víctimas. Exactamente. Licenciada, ¿cómo una persona que está con los hijos y que tiene relación, porque qué pasa? No podemos nosotros alejarnos de la socialización con las personas, claro, con personas adultas, con personas jóvenes. ¿Cómo uno puede detectar que hay un comportamiento de que algo no funciona bien en una persona y que puede acabar sometiendo a una de las criaturas en la familia o algún pariente? Sí. Generalmente las personas que padecen de algún trastorno sexual, por ejemplo la pedofilia,
uno de los síntomas es que no pueden controlar ese impulso sexual. En algún momento se va a manifestar de que esa persona, generalmente cuando ocurre un abuso sexual, se suele dar más con familiares y personas conocidas, allegadas a la familia, que con personas extrañas. Entonces, uno puede darse cuenta que esa persona no puede controlar su impulso sexual y trata de bañarle a la criatura, trata de sentarle en el regazo, trata de tener el mayor contacto posible con el niño para poder así tener mayor tiempo para seducir o para lograr lograr satisfacer esa necesidad o ese impulso que está teniendo el depravado, el desviado en este caso, ¿verdad? Entonces va a buscar esa persona el mayor contacto con el niño y eso debería de llamar la atención. Otra de las preguntas que me parece que es lo primero que se nos viene a la mente cuando abordamos un tema como este es cómo detectar a la víctima. Vamos al caso de un niño o una niña que tendría entre 5 y 8 años. ¿Cómo detectamos para darnos cuenta e intervenir rápidamente? Pero ¿qué les parece? Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta nos contesta esta pregunta la licenciada Leticia Piñanes, que hoy nos acompaña en la edición del día viernes de Puntos de Vista. Estamos avanzando en nuestro encuentro de viernes de Puntos de Vista. Los mensajes, no se olviden, 0972-655-000. 0972-655-000 para que se comuniquen con nosotros. Vamos a leer los mensajes de la gente y al mismo tiempo vamos a tratar de responder con la licenciada Leticia Piñanes, que hoy nos acompaña nuevamente para tocar un tema que muchas veces uno dice, a mí no me va a pasar esto. Gente, hay que estar atentos siempre a señales que nos dan los chicos porque no podemos perder de vista esa situación que se da actualmente en nuestra sociedad. Y precisamente ese era el punto que dejamos picando para después de la pausa que nos responda la licenciada Leticia Piñanes, y tiene que ver cómo nos damos cuenta que un niño o una niña en la casa o los parientes o algún ser querido o allegado fue víctima de un abuso, por ejemplo. Sí, generalmente en los niños los síntomas que aparecen son primeramente en su rendimiento escolar, va bajando su rendimiento escolar, influye en el sueño, en la alimentación. El niño muchas veces deja de tener hambre, tiene falta de apetito, tiene pesadillas recurrentes, tiene sueño entrecortado, se despierta durante la noche, tiene enuresis, que significa hacer pipí en la cama. Si bien ya el niño aprendió a controlar sus esfínteres e irse al baño, pero después de un tiempo uno nota que se hace pipí en la cama, que está apagado, que se aísla. Sí, yo tuve casos de niños abusados sexualmente que hablaban continuamente, hablaban mucho y quedaron sin hablar, como totalmente mudos. El niño se le va notando, por eso que hay que estar siempre observando, ¿verdad?, el tema de alimentación, sueño y rendimiento escolar y cómo se va relacionando con la familia. Si era un niño alegre, de repente se va apagando, ¿verdad?, como su postura misma va cambiando, como que se va jorobando más. A veces tienen también alergias. Muchas veces el niño no habla porque tiene miedo, siente culpa, porque el niño tiene en su mente que fue algo malo lo que ocurrió, y a veces siente que él provocó o ella provocó eso, y entonces se calla. Entonces hay que estar muy atento, y muchas veces ocurre que el niño cuenta a sus padres y los padres no creen que ocurrió el hecho, ¿verdad? Por eso que es importante. Claro, porque muchas veces uno cuando conversando con los niños, con las niñas, ellos todavía, hay una edad, incluso en algunos tarda un poquito más, de disociar la realidad de la fantasía. Entonces muchas veces ahí uno se pierde en el concepto y como que desacredita lo que te puede contar el niño. Exactamente, pero la boca muchas veces puede mentir, pero el cuerpo no. Entonces, si el niño comienza a tener esas pesadillas recurrentes, deja de tener hambre, o sea, falta de apetito, entonces esas son conductas que nos están
alertando. Sí, licenciada, ahí Sí. sobre el punto, porque me parece importante insistir sobre esta consulta. ¿Esos cambios son notorios? Es decir, por ejemplo, una persona que sí comía mucho Exacto. o que comía bien Sí. y deja de comer, que tenía, que era un chico regular en la escuela Sí. y que tiene una caída muy fuerte, abrupta en su comportamiento y en las notas, sería eso, ¿no? Sí. Notorio es Sí, el cambio. realmente es notorio, ¿verdad? A veces se va dando en forma gradual, pero digamos a los un mes, 2 meses uno ya va notando ese cambio. Aparte que se puede dar también cambios bruscos en el humor. El niño o la niña está irritable, se enoja por todo, llora, se aísla. Entonces son un montón de síntomas, pero ante la duda, ante la alerta, es importante consultar. Sí, totalmente. Tenemos mensajes, gente, que nos están llegando a través del WhatsApp, el 0972-655-000. Lo vamos a leer y al mismo tiempo la licenciada nos va a acompañar con las respuestas. Una persona que le gusta mirar ropas interiores y tocarse, ¿ya es un trastorno? Bueno, realmente la conducta del fetichismo tiene que darse de manera recurrente y si la persona ya no puede lograr una excitación estando con un ser humano, digamos, y solamente tiene que tocar esa ropa interior y con la ropa interior nomás ya tiene un orgasmo, entonces sí ya se considera un fetichismo, ¿verdad? Pero todas las personas normales, entre comillas, tenemos rasgos, ¿verdad? No por que te guste la lencería, mirar la lencería de tu esposa, ya vas a ser fetichista, ¿verdad? O sea, el tema es cuando ya esa ropa interior o un objeto ya quiere protagonismo y solamente con ese objeto la persona se puede excitar, estimular y tener un orgasmo. A ver, ¿el depravado tiene una enfermedad o no? Primera pregunta. Porque los hombres no cuentan cuando son abusados. ¿Por qué los hombres no cuentan cuando son abusados? Muy buena pregunta también. Se ve tantas noticias hoy en día de personas abusadas, pero se ve tanto ahora como las madres ya no son el ojo de la familia. No se justifica, pero existen también muchas que mienten para acabar con una relación de pareja haciendo denuncias. ¿Qué se hace en estos casos? Sí. Y hay 3 preguntas prácticamente ahí, licenciada. Prácticamente 3 preguntas. Generalmente los hombres no cuentan, o sea, son los que menos cuentan que fueron abusados, ¿verdad? Por vergüenza, ¿verdad? Por vergüenza, o sea, nosotros estamos dentro de una cultura, digamos, machista, en donde el hombre que cuenta algún dolor o que cuenta algún trauma, digamos, es considerado, digamos, débil. Entonces, mucho por vergüenza no cuentan. Es importante destapar eso. Es importante contar a las personas indicadas, ¿verdad? Porque no se le puede contar tampoco esto a cualquier persona. Claro, no, claro, pero eso a la larga se puede convertir en un trastorno. Sí, o sea, generalmente las personas que sufren de un trastorno sexual fueron abusados en la infancia. Esto influye de manera preponderante, digamos, para el futuro. Por eso, o sea, se genera un trauma, un conflicto en la infancia que tiene que ser resuelto de alguna manera. Si no es resuelto saludablemente, eso se puede convertir en una parafilia el día de mañana. Si bien esa no es la causa principal, se podría dar. Y también preguntaba el televidente o la televidente, ¿es una enfermedad, ¿no? Sí, es una enfermedad totalmente. Dentro nosotros los psicólogos y los psiquiatras manejamos un manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales. Sí. Y dentro de lo que están, dentro del capítulo de trastornos sexuales, están las parafilias, ¿verdad? Como yo mencionaba, la pedofilia, el voyeurismo, el fetichismo, también menciona el tema de la zoofilia, la necrofilia, ¿verdad? La zoofilia es cuando la persona obtiene excitación y orgasmo teniendo sexo con animales, y la necrofilia es justamente que mencionabas un caso donde le mataba a su víctima y tenía relación sexual con la persona fallecida. Eso es un trastorno, es una enfermedad y es un trastorno sexual que tiene un tratamiento, pero es muy, muy difícil que la persona que padece este trastorno sea consciente de seguir un tratamiento, porque la mente del depravado, no ¿verdad? La mente del depravado interpreta la realidad como
De otra manera. De otra manera, totalmente distorsionada. O sea, interpreta como un alivio sexual, como algo normal. Y realmente no es normal, es una enfermedad porque causa daño, tanto a nivel social como a la misma persona. Claro. Licenciada, te planteaba también la persona que envió el mensaje, cuando se utiliza esa denuncia para romper una relación o para ir en contra de esa persona. Los análisis, los estudios, ¿son exactos? Sí, realmente, digamos, hay casos de denuncias falsas, tanto en mujeres que dicen ser abusadas como en madres que dicen que sus hijos fueron abusados, pero hay criterios diagnósticos, digamos, que son muy fidedignos. Nosotros tenemos a nivel judicial, digamos, si bien yo soy del área de psicología, pero a nivel judicial se utiliza la cámara Gesell para aplicar test a los niños para determinar. Por ejemplo, no es normal que en un test donde se le pide a un niño de 3 años, de 4 años, que dibuje una figura humana, o de 5 años también, que dibuje una figura humana, que dibuja una lengua preponderante que se note. No es normal que el niño dibuje, por ejemplo. El niño, a través de los dibujos, a través de los test proyectivos, proyecta muchas veces lo que vivió. Entonces, muchas veces se utiliza en cámara Gesell o en consultorio mismo el juego con títeres, entonces donde el niño mismo muestra lo que él vivió a través del juego. Entonces, hay técnicas y test que se utilizan para poder determinar si hubo o no el abuso, porque no siempre el niño o la persona cuenta lo que ocurrió. A veces ocurre un trauma muy grande en donde la persona también olvida el episodio, olvida el momento que ocurrió, donde ocurrió el hecho, digamos. Y a veces tienen estrés postraumático, donde a través de los sueños o flashes de lo que ocurrió, y eso le causa mucha angustia a la víctima. Tenemos más mensajes. Si una persona fue manoseada a los 7 años, dice, por un adulto y ya pasó mucho tiempo, ¿qué dificultades y en qué áreas de su vida puede desarrollar con el paso del tiempo esa persona? Sí, puede desarrollar problemas a nivel sexual, a nivel de relacionamiento sexual y a nivel de relacionamiento interpersonal. Cada persona, si bien es diferente y va, digamos, procesando las experiencias vividas de manera diferente también, muchas veces influyen los abusos sexuales en la infancia, influyen en el relacionamiento de pareja. Ocurre algo que se llama reviviscencia. Sí. ¿Qué es la reviviscencia? Cuando una persona sufrió de un abuso sexual y en el momento del tener acto sexual con la pareja, alguna forma de tocarle a esa pareja, una forma de acariciarle o algún olor, le recuerda el momento del abuso. Eso se llama reviviscencia en psicología. Cuando la víctima, a través de un comportamiento sexual ahí dentro de su pareja, comienza a recordar lo que ocurrió, y eso le produce a la persona un bloqueo en ese momento. ¿Es correcto que los niños en la escuela bailen reggaetón, ya que tiene un alto contenido sexual? Bueno, digamos que los niños no interpretan el tema del contenido sexual, claro, del reggaetón, ¿verdad? Pero sería bueno que tanto a nivel auditivo, a nivel de lo que vemos, a nivel de todo, seamos más saludables, claro, ¿verdad? O sea, realmente sea más para niños. Sea más para niños, realmente. Sí, porque independientemente que el propio baile sea sexual, el contenido escrito también, la literatura. Exactamente. Si es que se lo puede decir literatura en realidad el reggaetón. Exacto. Tiene mucho contenido sexual. Y sí, eso sí ingresa por los oídos y se razona sobre ese aspecto. Y no solamente ingresa por los oídos, o sea, los niños cantan y se aprenden de memoria las letras y van repitiendo. O sea, si podríamos evitar, sería buenísimo, pero
hoy día en nuestra sociedad tenemos una sobreestimulación sexual en el ambiente, sí. Totalmente, no solamente en las músicas, en las propagandas, en una propaganda de agua sale una persona casi desnuda. Tanto hombre como mujer. Tanto hombre como mujer, o sea, hay una sobreestimulación total en el ambiente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros los padres? Sí. Es darle educación, es hablar con nuestros hijos de forma natural, ¿verdad? Darle la información para que ellos mismos cuiden su cuerpo y cuiden lo que ven. Y ante lo que ven y lo que escuchan, nosotros darle esa explicación correspondiente de qué exactamente es lo que ellos están escuchando y no deben escuchar y por qué no deben escuchar o ver. ¿Por qué un hombre llega hasta usar su ropa interior femenina? ¿Por qué un hombre llega hasta usar ropa interior femenina? Bueno, realmente esta es una pregunta que se puede interpretar de muchas formas, ¿verdad? Hay hombres que de repente tienen algún impulso sexual o fantasías sexuales que recurrentes con el tema de vestirse de mujer o ser mujer, pero si eso no sale fuera de control, no es compulsivo, no llega a ser tampoco un trastorno. Puede ser una conducta fantasiosa que le estimula para el momento sexual, ¿verdad? Por eso que la pregunta realmente se puede interpretar de varias formas. Pero esa conducta es como para ir a escuchar y a conversar con un profesional en la materia, es decir, un psicólogo o un psiquiatra. Si realmente a la pareja de esta persona le molesta bastante, le causa angustia, ¿verdad? Y a la persona misma también, o sea, le genera problema en la pareja, sería bueno recibir orientación psicológica. Claro. Para poder profundizar en el tema. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando, verdad? Y porque realmente cuando hay una molestia, cuando hay angustia y cuando las situaciones salen de control, es que llevamos a consultar o nos vamos a recibir algún tipo de orientación. Si ellos lo pueden manejar en la pareja, todo bien. Sí. Trabajé en una casa de familia y había una chica menor de edad en la casa. Lógico, como padre se preocupa por su hija, entonces yo le dije a la señora que no tenga miedo de mí por su hija. Y ahí me dice la señora que por usted lo que yo tengo miedo, que te pierda el respeto, mi hija, que me contesta la doctora sobre este caso, porque hay mucha menor de edad que son más que los varones. La verdad que está un poco confuso el mensaje. Trabajé en una casa de familia y había una chica menor de edad en la casa. Lógico, como padre se preocupa por su hija, entonces yo le dije a la señora que no tenga miedo de mí por su hija. Y a mí me dice la señora que por usted lo que yo tengo miedo, que te pierda el respeto mi hija. Lo que entiendo es que la hija, digamos, le podía faltar el respeto a la mujer, ¿verdad? Pero no sé si a nivel conductual así o a nivel sexual, no entiendo. Sí, esa parte es lo que no se entendió. Pero bueno, puede ampliar su mensaje a través del WhatsApp y ya vamos a leerlo nuevamente. Hola, estoy viendo las noticias, yo digo que se dejó... Estoy viendo el programa, yo de mi parte digo que hoy en día se le está dando a los hijos lo que ellos dicen, se le da el celular casi todos los días, no se le deja de dar otra cosa. ¿Cómo se está manejando a los hijos? Por eso no hay más respeto. Sí. Y sí, porque indudablemente que en las redes también, y la depravación utiliza como método también la tecnología, las redes principalmente, licenciada. Sí, generalmente lo que yo suelo ver, hoy día se utiliza mucho el tema del celular como niñera, ¿verdad? O sea, se le da al chico para que se quede quieto, a la nena para que se quede quieta y tranquila, ¿verdad? Pero muchas veces el niño ve, y yo veo porque atiendo niños también, que van cambiando de videos, ¿verdad? Y en uno de esos les salta algún video que tenga alto contenido sexual, y muchas veces hay dibujitos que tienen también contenido sexual, la mayoría de ellos, ¿verdad? Y que los padres no están controlando. Entonces, como hay una sobreestimulación sexual en el ambiente y en las redes, ni qué decir, entonces lo que puede ocurrir en el niño es una precocidad, o sea, que el niño empieza a interesarse a nivel sexual mucho más temprano de lo que debería preocuparse, interesarse.
en eso, por la sobreestimulación. Tenemos hoy día niñas de 8, 9 años que ya están teniendo la menstruación, y eso realmente es por la sobreestimulación que hay en el ambiente. Sí, realmente. Tenemos más mensajes, así compartimos con la gente, 0972-655-000. Uno de los aspectos que estamos abordando, que planteaba el mensaje también, es si la depravación, en algunos de los casos, cuando estamos hablando de pedofilia, es una enfermedad. Preguntaba una televidente o un televidente. Si se trata eso, por más que explicaba, licenciada, que muchas veces le cuesta a la persona someterse a un tratamiento, pero si eso se trata, ¿se cura? Sí, realmente si la persona pone de su parte, claro que sí. Yo en 17 años de carrera he tenido algunos pacientes con parafilias que realmente han puesto muchísimo de su parte para poder terminar con esta conducta compulsiva, porque, como yo decía, causa mucho daño a la sociedad, a las personas que conviven con esta persona que padece, y a la persona misma. O sea, la persona misma siente culpa, siente de repente rabia y siente dolor también y mucho arrepentimiento, pero es una conducta que no puede controlar, es una conducta compulsiva que sale fuera de su control. Entonces, por eso es importante. Se recurre también mucho a la medicación, ¿verdad?, para calmar la ansiedad del paciente. Entonces se requiere de un tratamiento interdisciplinario. Si la persona pone su parte, sí puede desaparecer Para que ponga trastorno de su parte, licenciada, tiene que haber una especie de... Porque da la impresión, es decir, la interpretación que le doy yo en este caso en particular es que ellos tienen otra lectura de la realidad, una realidad distorsionada. Sí. Al tener una realidad distorsionada es como que viven otra realidad. Y es difícil que sean conscientes de la que nosotros vivimos, de la realidad real, y valga la redundancia. Ellos entran en una etapa, en un estadio en el que sí dimensionan la realidad y dicen lo que cometí está mal. Sí, si bien ellos tienen una interpretación distorsionada de la realidad, no es que pierden contacto con la realidad, como por ejemplo una persona que padece una esquizofrenia, ¿verdad?, que perdió contacto con la realidad. Ellos interpretan la realidad, pero están en esta realidad. O sea, una persona que padece un trastorno sexual a veces no se hace cargo piensa que el niño le provoca, piensa que el niño que se está cambiando le provoca. Y cuando en psicoterapia el psicólogo le hace ver la realidad de que el niño no le está provocando, y él puede darse cuenta, puede llegar a sentir mucha angustia, mucho dolor, ¿verdad?, y arrepentimiento por darse cuenta y hacerse cargo de la parte que le toca, o de esa distorsión de la realidad. O sea, una persona que padece un trastorno sexual no pierde contacto con la realidad, está en esta realidad, solamente que no se hace cargo de la realidad o de su comportamiento y no puede controlar. Entonces, a través de la psicoterapia se le hace ver sus comportamientos, digamos, dañinos, o los comportamientos que causan daño a él mismo y al otro. Entonces, cuando va tomando conciencia y va cambiando sus hábitos, porque hay también disparadores o estímulos que él está teniendo. A veces tenemos, porque las parafilias no se dan así puramente pedofilia. O sea, a veces el pedofílico es adicto a la pornografía, por ejemplo. Entonces, las adicciones, nosotros sabemos que es un comportamiento en donde la persona busca una sensación, una excitación, y cada vez necesita más frecuencia y más dosis para poder lograr esa excitación. Entonces, es como que en una persona adicta, así como una persona adicta a las drogas, en el tratamiento lo que se hace es ir disminuyendo esos disparadores o esos estimulantes que le llevan a su conducta compulsiva. Qué grave el caso. A ver, la cámara GESER, me imagino, GESER, a eso seguramente pregunta, ¿funciona en la actualidad en el Paraguay y cuál es el objetivo de dicha cámara? Sí, bueno, se utiliza la cámara GESER a nivel judicial, justamente es una cámara, una sala donde el niño entra con el profesional, en donde se le aplican diferentes tests para poder determinar si fue víctima de abuso, víctima de maltrato. Entonces el profesional está evaluándole al niño, aplicándole test, y detrás de un espejo están
digamos, fiscales, otros jueces, ¿verdad?, que están observando ahí. Se utiliza muchísimo acá en Paraguay para poder determinar los casos de abuso. Licenciada, hay un aspecto que estábamos abordando y que me gustaría retrotraernos a eso que decías del comportamiento ante una situación, ante un niño, ante una niña. El que tiene la pedofilia es capaz de preparar primeramente el ambiente engañoso para el pequeño, a modo que exista el afecto para que después sea, por decirlo de alguna manera, más rápida la cuestión y para que el sometimiento, como para que el niño acceda a ese sometimiento. Porque a mí me parece sumamente grave, gente, y me parece que este es un aspecto sumamente importante, porque muchas veces nosotros dejamos que el afecto se dé a nuestros propios hijos con gente desconocida, ¿no? Y generan ese cariño, pero de que después terminan de mala manera. Sí, totalmente. O sea, claro que sí. El pedofílico muchas veces crea vínculo con el niño de diferentes formas, jugando con el niño, ofreciéndole premios. Crea ese vínculo y prepara el escenario para que se dé, hasta inclusive para que el niño mismo busque un contacto físico para que el abusador o el pedofílico pueda aprovechar el momento. Es realmente peligroso. Por eso que es importante que nosotros los padres no estemos siempre observando, ¿verdad? Hoy día se utiliza mucha la tecnología, cámaras en la casa, claro. ¿verdad? Todo lo que se pueda para tener el mayor control. Y sobre todo son tecnologías que hoy día ya no son muy costosas. Exacto. Entonces puede tener uno en el celular, verificar. Sí, tener una comunicación fluida con ellos, ser muy observadores con ellos, de su comportamiento en la alimentación, en el sueño, el tener mucho diálogo con nuestros hijos y por sobre todo hablarles mucho del cuidado, ¿verdad? Que nadie tiene que tocar sus partes íntimas, ni nadie puede seducirle y que no tenga miedo de contarnos o de contarle a los padres lo que está sucediendo. Entonces muchas veces ocurre eso con un extraño, pero estadísticamente ocurre muchísimo más con algún familiar allegado. Buenas noches, me encantan los temas que van tratando en el programa. Yo tuve una experiencia de violación cuando tenía 21 años. Después, el vivir es muy difícil. Normalmente, a raíz de eso, me dio crisis de pánico. Me cuesta mucho, a veces, salir sola por eso. Vamos a responder esta pregunta, me parece muy interesante. A ver, ¿qué se puede hacer en estos casos, licenciada? Pero antes vamos a hacer una breve pausa, brevísima, y seguimos con más puntos de vista. Cumplimos 30 años y queremos compartir con ustedes, sobre todo nuestras historias, nuestros momentos, esos momentos que nos unen. Festejamos 30 años siendo parte de tu vida. Queremos celebrar regalándote 30% de descuento todos los días. Sí, 30% de descuento en secciones seleccionadas durante un mes. Entérate las secciones que ingresan a la promo en nuestras redes sociales o al WhatsApp, el 0985 40 0066. Vení a celebrar nuestro 30 aniversario. Son 30 días con 30% de descuento. Acércate a partir de hoy a todos los locales de Unicentro y empezá a disfrutar de esta super promo. Unicentro, historias que nos unen. Licenciada, indudablemente es un tema bastante complejo. Decíamos, si la persona, una persona que tiene tendencia o tiene ese trastorno de la pedofilia, si uno tiene el reconocimiento de que está con ese inconveniente, ¿se puede cambiar la situación? Claro que sí, o sea, realmente hay personas, como yo explicaba hace rato, que esto no es como una psicopatía donde el psicópata no siente culpa por lo que hace, sino la persona que padece un trastorno sexual muchas veces siente mucha angustia, mucho dolor, quiere dejar de hacer esa conducta que causa daño, pero no está pudiendo, no está teniendo el control, ¿verdad? Si alguna persona está padeciendo y siente esa angustia, ese remordimiento, yo le sugiero y le recomiendo que vaya a consulta, ¿verdad? A veces el profesional tiene que ser el indicado para esa persona.
el paciente se tiene que sentir cómodo con su terapeuta, ¿verdad? Y el terapeuta le tiene que orientar a ver si tiene que recibir alguna medicación, ¿verdad? Los psicólogos nosotros no medicamos, por eso se hace un tratamiento interdisciplinario con el psiquiatra. A ese punto, en ese punto quería quedarme brevemente, luego ya vamos a pasar a otro mensaje. Si esta persona, si una persona que tiene estas características, ¿a dónde debe ir? ¿A un psicólogo o un psiquiatra directamente? Sí, realmente yo le aconsejo ir primero a un psicólogo y el psicólogo le va orientando a qué profesionales le va a derivar o con qué profesionales va a hacer la interconsulta o el tratamiento interdisciplinario. Sin temor. Sin temor, sin temor, sin vergüenza, sin culpa, ¿verdad? Realmente la persona que quiere tener una mejora continua, que quiere mejorar y salir de esta vida, digamos, de angustia, lo puede hacer. Que busque ayuda, que busquen ayuda a esas personas que están padeciendo de este trastorno. Hola, buenas noches. Quería sacarme una inquietud. Yo tengo una hija de 7 años. Ella vive con su mamá y la expareja de ella está metido todo el día en la casa y se sacó foto con mi hija y alza en las redes sociales. Está muy pendiente de mi hija. Eso me preocupa porque yo no le conozco bien. Es más, casi todas las fotos de mi hija están en su galería de Face. Ni siquiera de sus propios hijos tiene y el de mi hija tiene muchas. Realmente es una problemática también que se ve mucho el tema de los padres separados y los padres que van teniendo sus parejas y que realmente es muy difícil tener un encuentro y que se conozcan y todo eso. Pero llama la atención el caso de que tengan muchas fotos, ¿verdad? Con una niña que no sea su hija, ¿verdad? Eso llama la atención, o sea, le sugiero a este televidente que converse con la madre de su hija a ver qué está sucediendo, ¿verdad? Porque es una conducta rara. Entonces hay que investigar. Claro, podría ser también que los días que el papá biológico lo tenga, pueda consultar también con un profesional, claro, a ver si que... Exactamente, para que pueda recibir puede una ser un buen orientación. camino también. Sí, sí. A ver, redes sociales está lleno de gente que muestra su cuerpo, el niño está expuesto a todo. Eso es un campo donde un pedófilo aprovecha y busca menores. Se debería controlar más eso y hacer un seguimiento tanto de parte de los padres y controlar a la niña o niño, atentamente un padre de familia, ver con quién se comunica el niño o la niña. Claro, es precisamente lo que decía la licenciada. Sí, hoy día tenemos también formas de prevención para protegerle a nuestros niños de las personas que padecen un trastorno de la pedofilia, ¿verdad? Realmente yo suelo ver niños que tienen 6, 7 años, ya tienen sus perfiles de Facebook o de las redes sociales y realmente eso no es correcto, ¿verdad? Se hizo un congreso a nivel mundial en donde se determinó que a partir de los 14 años es lo más recomendable que puedan tener su perfil, ¿verdad? Pero que hay que tener mucho cuidado con el tema de las fotos que van subiendo nuestros hijos. Generalmente en el perfil de WhatsApp o en el perfil de las redes sociales no tienen que estar las fotos de los niños, ¿verdad? Y más todavía si son de niños, o sea, en ropas menores, digamos, en la playa. Hay que cuidar mucho ese aspecto. Hoy en día muchos padres de familia ya no dan un ejemplo bueno a los hijos, por eso es que suceden muchas cosas malas. A la nena hay que vestir como corresponde, no con ropita cortita, que se nota todo. Eso también hay que tener mucho cuidado, licenciada, el tema de exponer mucho con poca ropa a los chicos en redes sociales, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy día se ve mucho también que el niño ya no se viste como niño, es como que niños que se visten como adultos, ¿verdad? Es como que se va perdiendo la infancia, la niñez. Hablábamos hace rato de los dibujitos y hablábamos ahora hablamos de las vestimentas, ¿verdad? La ropa. Hay que tratar de cuidar eso. A veces queremos estar en la moda, pero hay muchas cuestiones en salud mental que tenemos que cuidar. Licenciada, muchas gracias nuevamente por venir a compartir con nosotros y abordar este tema que es bastante complejo, pero que debemos llevar en cuenta. Así mismo, muchas gracias a ustedes por la invitación, espero estar en otra ocasión. Rápidamente, ¿dónde lo ubicamos, licenciada? Sí, ¿En el Facebook? En el Facebook, redes sociales, Instagram, Marian Leticia Piñanes y en el 0981-788-638. Muchas gracias, estamos cerrando nuestro encuentro con Puntos de Vista. Edición del día viernes, pegado, llega el recuento más importante del país, de todas las noticias. Muchas gracias.